Hola, muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a este conversatorio titulado Con dos te miro, con dos te ato, la sangre te bebo y el corazón te ato, prácticas mágicas en la tradición hispánica, siglos XVII a XVIII. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este conversatorio. Bueno, yo soy Carla Carreón, de, doctorante del programa de literatura hispánica por el Colegio de San Luis, con una investigación sobre documentos recogidos por el Santo Oficio y tópicos y motivos tradicionales. Pues para empezar, doy la bienvenida a nuestras participantes del conversatorio de hoy. Ahorita las voy a presentar apropiadamente. Antes solo quisiera mencionar que este es un conversatorio, un primer conversatorio de varios que vamos a estar teniendo sobre estos temas, que, bueno, pertenecen al Seminario de Prácticas Mágicas de la Literatura Tradicional del Colegio de San Luis. Y bueno, el conversatorio de hoy particularmente lo organizaron la doctora Claudia Carranza y la doctora Ania González por parte del Colegio de San Luis y del INA. Lamentablemente para esta ocasión no nos va a poder acompañar la doctora Claudia, pero bueno, entre todas vamos a estar platicando. Yo me voy a encargar de guiar el diálogo durante esta sesión. Y pues bueno, doy la bienvenida a las participantes, bueno, la doctora Araceli Campos Moreno, la doctora Ania González Torres y la doctora Cecilia López Ridaura. Siempre es un gusto verlas, aunque sea por pantalla. Apenas nos vimos en persona todas, pero bueno, ahora es por pantalla, y escucharlas y bueno, platicar y enterarme también de muchas cuestiones que, pues sí, a mí también me agarran por sorpresa. Entonces, bueno, vamos a estar platicando. Las voy a presentar a cada una, voy a leer una breve semblanza de cada una de las participantes y a continuación comenzaremos el conversatorio. Araceli Campos Moreno es profesora desde hace 30 años en la Facultad de Filosofía y Letras, donde ha impartido clases de literatura novohispana, narrativa oral e historia de la cultura de España y América. Sus áreas de interés son las crónicas franciscanas de la Nueva España, narrativa tradicional mexicana, tanto cuentos como leyendas y mitos, y textos mágicos de la Inquisición novohispana, oraciones en salmos y conjuros mágicos, así como también el culto de Santiago Apóstol en México. Durante 20 años ha sido miembro del comité editorial de la Revista de Literaturas Populares, y bueno, enuncia algunas publicaciones que tiene la doctora Araceli. El libro segundo de la Crónica Miscelánea, en que se trata la conquista espiritual y temporal de la Santa Provincia de Jalisco en el nuevo reino de la Galicia y Nueva Vizcaya y descubrimiento del Nuevo México, de Fray Antonio Tello, edición de Araceli Campos Moreno y Patricia Escandón Bolaños, publicado por la UNAM en 2022. También está la publicación titulada El afán de narrar en las crónicas franciscanas, Mendieta, Torquemada y Tello, publicado por la UNAM en 2017, y de Araceli Campos y Luis Cardelac, perdón, México de mis amores, una guía cultural de la A a la Z, publicado en 2009 por la editorial Océano y Conaculta. Y bueno, la doctora Ania González Torres es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesora investigadora titular C en la Dirección de Estudios Históricos del INA. Actualmente desarrolla el proyecto Representaciones de la Transgresión en el Valle del Mezquital, discursos en tribunales eclesiásticos y administrativos locales, en esta última institución. Pertenece al seminario Prácticas Mágicas en la Literatura de Tradición Oral del Colegio de San Luis. Ha impartido varias materias en la licenciatura de Etnohistoria y el posgrado en Historia y Etnohistoria de la ENA. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los artículos El pensamiento ilustrado y la superstición, Benito Jerónimo Feijó, y La crítica progresista a las costumbres, publicado en 2022 en Pensamiento Nuevo Hispano. Y también está el artículo titulado Entre la práctica y la representación de la transgresión, idolatría, hechicería y superstición en el Valle del Mezquital, siglos XVII a XVIII, publicado en 2023 en Ucupacha, así como los capítulos titulados Prácticas y creencias en torno a la hechicería y el maleficio en el Valle del Mezquital del siglo XVIII.
y Norma y práctica en la vida cotidiana de los pueblos de indios, transgresiones en el Valle del Mezquital, siglo XVIII, en coautoría con Adolfo Yuno Reyes. Igualmente coordinó el libro Sin Dios ni Ley, transgresiones en los territorios españoles en América, siglos XVI a XVIII, publicado en 2023 junto con Adolfo Yuno Reyes. Y por último, Cecilia López Ridaura. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, maestra en Letras Españolas y doctora en Letras, todo por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigadora del Museo de la Ciudad de México y ha participado en distintos proyectos de investigación, entre los que destaca el de Literaturas Populares de la Nueva España, 1690-1820, revisión crítica y rescate documental, dirigido por la doctora Mariana Macera en sus distintas etapas. Participó también en el proyecto Catalogación, Descripción y Digitalización de Tratados de Magia de España a la Nueva España, proyecto de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por la doctora María Jesús Zamora Calvo. Fue profesora de tiempo completo y coordinadora de la maestría en Cultura Virreinal de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde impartió clases en licenciatura y maestría. Tiene nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, donde ha coordinado las licenciaturas de Humanidades y tiene a su cargo el área editorial. En cuanto a publicaciones, entre artículos y capítulos de libros, suman 22. Ha dirigido 2 proyectos de investigación y participado en 8 proyectos más, tanto nacionales como internacionales. Fue secretaria de redacción de la Revista de Literaturas Populares. Es miembro del Laboratorio Nacional de Materiales Orales y de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Materiales Orales, RIEMO. Sus principales líneas de investigación son las literaturas populares y la brujería novohispana. Bueno, a cada una les doy una cálida bienvenida, les agradecemos estar aquí y pues vamos a platicar. La dinámica va a ser vamos a ir conversando, yo voy dirigiendo el diálogo, pero hay total libertad para que platiquemos. Bueno, platiquen sobre todo ustedes que son las expertas en el tema. Y hacia el final vamos a reservar unos 10 minutos, 5, vamos viendo, pero sí vamos a reservar un momento para preguntas y comentarios por parte de quienes nos están sintonizando en Facebook. Entonces los invitamos, quienes ya se están uniendo a esta transmisión, los invitamos a redactar sus comentarios en la transmisión o cualquier duda que les vaya surgiendo. Y bueno, comenzamos. Para empezar, bueno, vamos a hablar de prácticas mágicas. Entonces, la primera cuestión sería preguntarles, ¿dónde, en qué tipo de fuentes, en qué documentos podemos encontrar y rastrear estas prácticas mágicas de los siglos XVII y XVIII? ¿Cómo nos acercamos a ellos? ¿Cómo ustedes se acercan a ellos? Etcétera. Quien quiera comenzar, adelante. Muchísimas gracias. Yo, Sí, Araceli, la doctora Araceli. sí, Araceli está bien. Ok. Bueno, pues yo lo que puedo decir, y creo que es también el caso al menos de Cecilia, es que el Archivo General de la Nación tiene una fuente, un apartado, una fuente muy importante que se llama Inquisición. Y en esa eh, fuente está pues todo lo que se ha conservado del archivo de la Inquisición novohispana. Para mí ha sido obviamente la principal fuente de documentación, porque ahí podemos tener, pues, ahora sí que los expedientes, ¿no? Que han sobrevivido. Y son expedientes, pues, que últimamente, por cierto, han estado digitalizando. Y eso es importante señalarlo porque quiere decir que esta digitalización lo que va a hacer es abrir, ¿no? Mayores posibilidades para que otros investigadores, estudiantes, interesados en estos temas de la Inquisición puedan consultarlos. Pero no son los únicos, ¿no? También están, bueno, yo a veces acudo a lo que han escrito los antropólogos, por ejemplo, porque pueden, por ejemplo, hablar sobre la hechicería actual, pero también hacer referencias a algunas cosas antiguas que ellos también han consultado relacionándolo con el tema que están investigando, y me ayuda no solamente esa información,
sino me puede llevar a otra fuente de información que valdría la pena consultar. También lo que a veces escriben los historiadores, por ejemplo, para mí ha sido una consulta frecuente el libro de Solange Albergo, que habla sobre la Inquisición, la historia de la Inquisición o hispana, más allá de lo que ella analiza, da la referencia completa de los documentos que ella ha consultado. Entonces, bueno, ahí uno se vuelve loco de alegría porque ahí está la referencia, solamente hay que buscarla, ¿no? Y otra fuente de información que a mí me ha servido, pues son, por ejemplo, los tratados de los teólogos que hablan sobre la superstición. Por ejemplo, pienso en Pedro Ciruelo, que bien fue español, trae algunas cosas que, por ejemplo, a mí, que me han podido complementar mi investigación. Y creo que otros, no sé, estoy pensando en Hernando Ruiz de Alarcón, si no mal recuerdo el nombre, que también hizo una especie de recopilación, podríamos llamarlo así, entre comillas, sobre creencias mágicas de los indígenas de la Nueva España, ¿no? Entonces, bueno, para mí, en resumen, para mí lo más importante, la fuente más importante de documentación ha sido el ramo Inquisición del Archivo General de la Nación, pero no es suficiente, ¿no? O sea, hay que acudir a los libros, digamos, recientes, modernos, pero también libros antiguos, e incluso libros que, por ejemplo, critican, enjuician las prácticas mágicas, pero que precisamente por esa actividad de censura pueden traer ejemplos sobre ciertas prácticas, sobre ciertos textos que a mí me interesan en la investigación. Entonces, uno como investigador puede utilizar varias fuentes que se van complementando. Eso es todo. Claro. Sí, gracias, gracias. Pues, doctora, ay, perdón, es que mencionaba que tenía un poco de gripa, así que de repente mi voz va a hacer eso. Doctora Ania, adelante. Gracias. Hola, muchas gracias. Primero, pues muchas gracias a todos por estar aquí, a las colegas que aceptaron este reto para venir aquí a conjurar un rato y a platicar en torno a estos temas en los que son grandes expertas. Muchas gracias a Claudia, obviamente también por haber sido mi cómplice y conjuradora de todo esto. Y bueno, creo que es algo bien interesante hablar sobre las fuentes, ¿no? En torno a lo que va a ser hechicería. Bueno, ahorita vamos a ir platicando con respecto a varios conceptos que tal vez se entremezclan mucho en los discursos, que va a ser hechicería, maleficio, superstición, brujería, de pronto también adivinación, curanderismo. Y a veces las fronteras entre estas categorías se van a desdibujar mucho en las fuentes documentales, ¿no? Obviamente, ya nos mencionó la doctora Araceli, dos grandes vertientes, ¿no? Y es muy importante tener presente que por un lado va a estar ese discurso rector que va a normar las prácticas y que censura a aquellas que considera transgresoras y que van a ser justo las que vamos a estar encontrando en los grandes tratados eclesiásticos y que los propios inquisidores, cuando levantan o se hacen el seguimiento a alguna denuncia, pues continuamente traen a colación, ¿no? En el caso aquellos de procesos completos, pues tenemos también el discurso de los calificadores, que generalmente tiene esta connotación letrada, ¿no? Que va a venir derivando de este discurso a partir del manejo de los documentos rectores. Pero por otro lado, también van a estar el archivo inquisitorial, que pues en muchas prácticas va a contener esa representación que va a tener la población y esa construcción propia de esas categorías y de lo que ellos mismos consideraban como hechicero, brujo, maléfico, curandero, adivino, etcétera, y a veces cómo estas se concatenaban entre sí. Entonces son dos niveles. Por una parte está aquella que se crea desde la élite letrada, desde la parte normativa, digamos, de la institución eclesiástica, y por otra parte, cómo ese mismo discurso está siendo reinterpretado
reinterpretado, reelaborado y puesto en práctica de muchas formas a partir de la población. Y yo creo que eso es lo que hace rico el estudio de este tipo de casos, ¿no? Porque justo eso es lo que vamos a encontrar en archivos inquisitoriales, como ya he mencionado, lo que es AGN Inquisición, también el archivo que yo creo que querida Araceli y Cecilia nos hablarán de pronto de lo que es Casa Morelos, ¿no? O sea, el archivo también que tiene documentación inquisitorial y de pronto, muy de pronto, vamos a poder encontrarnos también en documentación administrativa que generan las instancias locales, o sea, sobre todo alcaldías mayores, de pronto inicios de denuncias, que por alguna situación en donde el juez eclesiástico del partido no se encontraba, la atienden los alcaldes mayores. Esas, por ejemplo, son bastante ricas porque además siguen el protocolo completamente al revés de lo que dictaban las autoridades inquisitoriales y al menos me he encontrado un par de este tipo que nos permiten tener conocimiento del tipo de causas que se perseguían aunque no hayan sido iniciadas por la autoridad inquisitorial. Entonces, de pronto tenemos este tipo de normativa. Y bueno, para la región que yo trabajo, que es el Valle del Mezquital, para la cual realmente tenemos muy escasas referencias de lo que es el Tribunal Eclesiástico Ordinario, ¿no? Que censura las causas entre los indios y que realmente tampoco tenemos tipo de documentos como los que mencionaba ahorita Araceli, que son los manuales de extirpación de idolatría, que también van a documentar muchas de las transgresiones en amplias regiones indias de lo que va a ser el territorio de la Nueva España, pues este tipo de prácticas en donde podemos ver a la población india mencionada, apareciendo de soslayo, tal vez no enjuiciadas porque estaban fuera de la jurisdicción inquisitorial, pero sí presentes, yo creo que hacen bastante rica la discusión. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Doctora Cecilia. Hola, pues muchas gracias por la invitación. También me da mucho gusto estar aquí. Y sí, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que la fuente más privilegiada para averiguar las prácticas mágicas eh, antiguas, pues va a ser la Inquisición, en parte por su misma concepción, por su mismo procedimiento. O sea, la Inquisición es una lástima que, bueno, no es una lástima, pero no se enfocaban tanto en la brujería y en la hechicería, pero sí levantaban las denuncias. A lo mejor, si lo hubieran considerado un delito más grave, como el criptojudaísmo, tendríamos mucha más información, pero basta con las denuncias y por la forma en que funciona el archivo, la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, por lo menos teóricamente, tienen que poner por escrito exactamente todo lo que estaban diciendo las personas que pasaban a dar sus testimonios, ya sea en un interrogatorio o ya sea una denuncia espontánea, que hay muchísimas. Sabemos que no es exactamente así. O sea, podemos distinguir la mano del comisario o del notario, pero hay muchas cosas que sí claramente son testimonios de lo que estaba diciendo la gente. Ya decía Carlo Ginzburg que los inquisidores eran como antropólogos, ¿no? Y sí, es lo más parecido que podemos tener al trabajo de campo. Ahorita podemos acercarnos a prácticas populares de magia y de brujería y de hechicería a través del trabajo de campo, pues eso es más o menos lo que podemos ver en los archivos inquisitoriales, no solo los de México, aunque el de México es especialmente privilegiado con unos cuantos más, porque muchos otros tribunales españoles y americanos no tienen su información completa. Tenemos los resúmenes, pero no tenemos exactamente las palabras que decía la gente a la hora de testificar sobre estas cosas. Entonces, sí, es la fuente privilegiada. Pero claro, muchos de estos inquisidores o tratadistas además escribieron tratados sobre el asunto. Es lo que ahorita podríamos considerar fuentes secundarias, pero claro, al ser escritas de manera contemporánea a lo que estamos investigando, pues para nosotros son de nuevo fuentes primarias y ahí podemos ver esas recopilaciones, esas reflexiones, esas posturas que tenía la gente alrededor de estos fenómenos. Gracias. Sí, ahorita se me prenden muchos focos,
porque bueno, también estudié un documento que, bueno, ya lo hemos platicado, no me voy a meter en eso, pero a mí me da risa porque digo, bueno, en mi caso, digamos que el trabajo de campo ya me lo hizo alguien hace unos siglos, ¿no? O sea, ya hizo todo este trabajo de recolección de información, etcétera, etcétera. Y bueno, por lo mismo tiene muchas complejidades. Revisar este tipo de documentos, hay que revisarlos con un ojo así, con sospecha y con mucha cautela, porque no es como el trabajo de campo en que uno va y vive el trabajo de campo, escucha a la gente, etcétera, etcétera, y pues que ya hay tecnología además. Y estos son documentos sumamente mediados, pero que con ciertas herramientas de estudio metodológicas, pues podemos identificar todos estos rasgos, ¿no? También lo que mencionas sobre este desfase entre el discurso y la práctica es súper, súper interesante, ya que ya se mencionaba estas fuentes que pretenden normar, ¿no? Pero que en la práctica, o sea, es como ver todos los tratados y los manuales y en tensión con la práctica que se ve en documentos inquisitoriales, ¿no? Entonces está esa tensión. Y bueno, algo que yo quisiera preguntar, porque ya salió el tema de brujería, hechicería, todo esto, creo que es algo muy, muy central hablar de quiénes ejecutan estas prácticas mágicas. Em, por ejemplo, una figura central sería la bruja, la hechicera. Si nos pudieran platicar un poquito, ¿cómo ven ustedes estas dos representaciones? ¿Cómo se ven, cómo se observan? Por ejemplo, también pensando en el discurso, la práctica, quiénes son estas ejecutantes. Bueno, hablo de mujeres. Bueno, creo que ustedes lo podrían explicar mucho mejor, pero bueno, en esta ocasión le doy la palabra primero a la doctora Cecilia. Comenzamos, o sea, vamos como cambiando el orden un poquito para que sea más dinámico. Gracias. Gracias. Creo que teóricamente, las brujas y las hechiceras son figuras distintas, ¿no? Em, muchos son los autores que han tratado de definir cuál es esta diferencia. Algunos dicen, bueno, unas tienen pacto con el demonio y otras no. Otros dicen, no, es que las brujas son malas y las hechiceras pueden ser buenas o malas. Em, etcétera. Unas son urbanas, las otras son rurales. Es decir, hay muchos como elementos que las distinguen. En realidad, en mi opinión, y a partir de lo que he leído y de los testimonios, em, sí son figuras distintas en el sentido de que la bruja es mm, bueno, desde luego maligna, pero sobre todo es una adoradora del demonio. Las hechiceras pueden tener pacto con el demonio, pero no son adoradoras, no son, y en ese sentido no son apóstatas, por lo tanto, no son el delito grave que la Inquisición ve en las brujas y que no ve en las hechiceras. Las hechiceras se acercan más a la embustera, se acercan más, es más bien un oficio. Dice Fabián Campagne en la introducción que hace a la edición, una excelente edición del libro del Tratado de Castañeda, pues que la brujería es un delito imaginario, es un delito construido a partir de las élites, evidentemente tomando muchas cosas para conformar esta figura, mientras que la hechicería es una práctica, es decir, la gente se autonombraba hechiceras y hacen objetos, es un oficio. Lo otro es una religión, ¿no? Me parece que esa sería la diferencia como yo la entiendo. Ahora, eso no significa que siempre sea igual. Y con mucha frecuencia en tratados, en la práctica popular, pero también en los tratados y también por parte de los inquisidores y los comisarios, etcétera, se confunden y se pueden utilizar como sinónimos en muchas ocasiones, porque evidentemente tienen prácticas superpuestas. Entonces, decir eso, o sea, las brujas vuelan, las hechiceras no. Las hechiceras hacen magia amatoria, las brujas no. No siempre. Y muchas, en el caso que yo estudié para mi doctorado, pues ellas mismas decían, no, yo soy bruja y hechicera. Cuando me hice hechicera fui con un demonio, cuando me hice bruja fui con otro. Pero son prácticas que ni siquiera tienes una escondición para la otra. Uno pensaría que primero te haces hechicera y ya
tu posgrado es la brujería. No, puedes empezar siendo bruja y luego te haces hechicera, pero normalmente las dos cosas. Entonces, estos conceptos en la cultura popular están muchas veces encimados. Claro, sí, digo, la pregunta es a propósito para crear esta tensión de que sabemos, o sea, la confusión y la complejidad de estas dos figuras, pero que a final de cuentas sí hay diferencias. Le doy la voz a la doctora Ania. Gracias, Carla. Y justamente yo creo que coincido completamente con Cecilia. Realmente la diferencia va a estar casi siempre en el discurso eclesiástico. Ujú. En los tratados es donde está la diferencia, en donde la bruja tiene un espectro transgresor mucho más elevado que el de la hechicera, ¿no? Y de pronto la hechicera se asocia más con prácticas que ahí tenemos que tener otra categoría que es la superstición, ¿no? O sea, el decir prácticas supersticiosas que engloban una cantidad inconmensurable de prácticas, o sea, puede ser cualquier cosa. Mucho se ha dicho que, bueno, es que la hechicería mezcla elementos sagrados con profanos, ¿no? Que tiene como busca tal vez medios mucho más prácticos, ¿no? O sea, como encontrar de pronto algo, saber si el hombre amado va a regresar, si alguien nos va a cumplir la promesa de matrimonio. O sea, ahí la parte de la hechicería amatoria yo creo que es la parte que se ha trabajado más y que resalta más en general en los archivos inquisitoriales, ¿no? Sin embargo, justamente lo que menciona ahorita Cecilia es lo que encontramos, que de pronto un expediente puedes encontrar contra Juana de los Reyes por hechicerías. Y avanzas en la lectura del expediente y entonces también le dicen maléfica. Y entonces aparece maléfica, hechicera, y de pronto también puede o no tener pacto demoníaco, que es una categoría que se me olvidó hace rato, ¿no? Que es bueno, el haber establecido un contacto con el demonio para obtener el poder. Y el poder es de obrar cualquier cosa, y obviamente es que es un trabajo. O sea, realmente lo que vamos a encontrar es que es un trabajo. Ahora, la mayoría de los archivos se comienzan por alguien que está denunciando una sospecha, ¿no? De hechicería. Y generalmente esta sospecha a veces de hechicería, pues también la conecta con la noción del maleficio, porque comienza con una afección física, ¿no? O sea, decir, es que tengo una enfermedad que juzgo no natural, ¿no? Y entonces entre ese juzgo no natural realmente que el abanico era muy, muy amplio, ¿no? Pero algunas de las nociones, por ejemplo, que más se relacionaron con esta origen sobrenatural de una enfermedad era en el caso de los hombres, la imposibilidad de tener relaciones sexuales, ¿no? Y ese es a propósito del título del conversatorio, ¿no? Con dos teatros, la noción de la ligadura, ¿no? De esa parte en donde la bruja y la hechicera, ¿no? Bruja diagonal hechicera, tal vez diagonal curandera y todos los extras que le podamos poner, está tomando la virilidad del hombre, ¿no? O sea, ahí es donde estaba también residía mucho lo que se temía en la bruja y la hechicera, ¿no? Entonces, el decir, bueno, es que yo no puedo tener relaciones sexuales, o en el caso de las mujeres que se pensaban maleficiadas, casi siempre era por una situación de líos de amores, ¿no? O sea, es que porque yo soy la esposa y ella es la amante y entonces recurrió a una hechicera para que me embrujara y por eso me voy a morir, ¿no? Y tengo una afección. Casi siempre lo que encontramos es que expulsaban objetos extraños por los orificios naturales del cuerpo, ¿no? Que tuvieran imposibilidad también las mujeres para tener relaciones sexuales o enfermedades, lo que podríamos llamar ahora enfermedades venéreas, ¿no? El de pronto así es que se me inflama el estómago y vomito piedras, lombrices, flores, pelos de chivo, cosas así extrañas, espinas de maguey, es decir, realmente cualquier objeto extraño. Esos son los elementos entonces que nos relacionaban con, es que a lo mejor me hicieron maleficio. Y entonces cuando voy y denuncio, pues me refiero a la persona como hechicera o maléfica o bruja. Y realmente es que a veces esta noción de separar estas categorías, pues nada más aparecía a través del discurso de las autoridades. Pero en el común, la representación es así de general, ¿no? Ahora, ¿qué le daba, al menos en mi experiencia, que yo trabajo el Valle del Mezquital, qué le daba un plus? El espectro del poder residía con que se ligara con una india o con una mulata, ¿no? Y si de pronto por ahí la hechicera era loba, pues ay, ¿no? Teníamos un kabum de fuerzas cósmicas que aseguraban que a lo mejor sí me voy a morir, ¿no? Entonces, ese también yo creo que ahí va a jugar mucho el cómo se construyó la representación de la bruja y el poder
que en el discurso, en la práctica, en la creencia, se le otorga a esta figura. Gracias. Gracias, doctora, gracias, gracias. Doctora Celi. Pues coincido con lo que han dicho mis compañeras. Sí hay, puede uno hacer desde el punto de vista mm, intelectual, ¿no? Divisiones, ¿no? Y decir, esta es hechicera, esta es curandera, pero en la práctica, pueden tener las mismas características. Y yo, por ejemplo, me he encontrado cosas como la siguiente, ¿no? Una mujer que ella a sí misma se dice bruja, que además se ve que ha asimilado todo el discurso de la brujería y entonces hace un relato a los inquisidores de que fue a una reunión con otras mujeres, que se apareció un hombre con el que tuvieron relaciones sexuales, que bebían sangre, que con esa sangre se iban a volar y hacían daño a los cultivos, por ejemplo. Pero la sentencia dada por los inquisidores, bueno, por el inquisidor, el fiscal y en fin, los que intervenían, no la juzgan como bruja, sino como hechicera, ¿no? Entonces, o sea, em, digamos, es interesantísimo el tema. Casi les propondría a Cecilia y Ania hacer un libro de examinar, ¿no? Los casos que nosotros hemos tenido y llegar, pues si no a unas conclusiones, exponer, ¿no? Todas esas variantes, por ejemplo también, ¿no? Yo me encontré una denuncia contra dos mulatas que vivían en Tepoztlán, Morelos, ¿no? Bueno, la denuncia era clarísimo, clarísimo, que si no eran brujas eran hechiceras, y que además son mulatas y como lo han señalado Cecilia y Ania, eran propensas las mulatas y las mestizas en acercarse o practicar las prácticas mágicas, ¿no? Y entonces, al margen de la denuncia, el inquisidor escribe, déjenlas ir, ¿no? Y yo, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué? Digo, qué bueno que las dejó ir, se ha dicho de paso, pero, o sea, ¿qué justifica, ¿no? Ideológicamente hablando, que no las considerara particularmente peligrosas? Y en cambio, por ejemplo, puedo decir que me he encontrado dos o tres procesos contra hechiceras que vivían en el puerto de Veracruz, que eso también es muy significativo, ¿no? Y que estas mujeres actuaban de forma colectiva, ¿no? Es decir, fueran consideradas brujas, hechiceras o curanderas, aquí el problema estaba en que difundían la heterodoxia, el delito de conocer o practicar algún tipo de magia. Y entonces, la herejía, desde su fundación, desde que se fundó el Tribunal de la Inquisición en México, la herejía se interpretó como una especie de enfermedad, ¿no? Entonces, una enfermedad que se contagia. Y por lo tanto, o sea, por ejemplo, es una mulata, ¿no? Que además ejercía la prostitución, daba hospedajes a los viajeros que llegaban, en las naves desde España. Pues el problema de ella es que tenía amigas, comadres más bien les decía, ¿no? Que compartían sus saberes, que se reunían, que aconsejaban, y eso la volvió no solo peligrosa a ella, sino también a sus comadres, y todas fueron procesadas, ¿no? Entonces, por eso creo que son como finezas, ¿no? Además, circunstancias, tal vez, no sé yo, si políticas, económicas, que llegan a determinar por qué una mujer es juzgada como bruja y otra como hechicera, ¿no? El término de curandera, bueno, yo hasta ahorita no me lo he encontrado, ¿no? Y sí mucho el término superstición, que habría que también examinar, porque es como el costal donde se pone todo, ¿no? O sea, que alguien
sabía una suerte adivinatoria, pues superstición, ¿no? Que fulanita, creía en la brujería, no, pues superstición. Es decir, habría que ver qué fundamentos teológicos, canónicos, etcétera, tenía la Inquisición novohispana para hacer esas clasificaciones y tomar ciertas determinaciones, ¿no? Vuelvo al ejemplo de las dos mulatas. Yo lo que leí dije, ¡ay, pobrecita! Seguramente fueron procesadas. Y no, o sea, una nota al mar que déjelas ir, ¿no? Entonces, habría que hincarle el diente, ¿no? Más a este tema. Gracias, gracias. Bueno, ya me emociona mucho porque, digo, es que ustedes son como si fueran mis profas, me están enseñando de todo esto, pues es que son como mis profesoras. Y yo pienso, por ejemplo, muchas veces también tiene que ver el periodo, en el caso del documento que yo estudio, es de visionarias, se les acusa de visionarias a estas dos mujeres, pero ya es casi entrando al siglo XIX. Entonces, incluso lo que he leído es que el mismo Santo Oficio ya no cree que eso exista. O sea, hay una especie de, ¿cómo se dice? Cuando lo contrario a superstición, escepticismo. Hay un escepticismo incluso por parte de las autoridades. Y digo, doy en mi ejemplo, pero también o sea, las circunstancias contextuales que muchas veces no están tanto en el papel y ahí es donde nosotras como investigadoras no, nos cuesta trabajo acceder a cierta información como esto, ¿no? Bien sabemos que ahí están todos los motivos de lo que es una bruja, pero ¿qué pasa? O sea, no, en el papel pareciera que no está explicado por qué no se les procesa, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, como dicen, hay que hincarle el diente muy bien e hilar fino. Y por lo menos, como dice la doctora, tal vez no llegar a una conclusión contundente, pero por lo menos exponer esas complejidades, ¿no? Entre el discurso, la práctica y todo esto, me parece muy interesante. Creo que nos da tiempo para una preguntita más que les quiero hacer. Preguntita, preguntota, no sé, ustedes me dirán, porque ya se mencionó la figura de la hechicera y todo esto. ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre un maleficio y un hechizo? ¿Hay diferencia? ¿Cómo funciona esto? Y creo que sería la última pregunta de esta sesión y pasamos a algunos comentarios. Le doy la voz esta vez a la doctora Ania. Sí, gracias. Gracias, Carla. Mira, justo estaba pensando ahorita en lo que nos has dicho es bien sugerente, ¿no? Es como para reflexionar bastante qué es lo que pasa con la percepción que va a tener este tipo de transgresión frente a los inquisidores con el paso del tiempo, ¿no? Creo que es algo bien interesante que lo refleja perfectamente el caso que nos ha platicado Araceli. Y justo para mencionar ahorita, ¿cuál sería la diferencia entre hechizo y maleficio, ¿no? En los archivos, en los documentos inquisitoriales que yo he trabajado, realmente lo que vemos ahí es que se habla de maleficio cuando hay una intención de dañar, ¿no? Digamos que ese sería como en término más estricto, dice, es que me ha maleficiado, es porque ya me provocó algún mal físico, ¿no? Ahora, cuando se cree, pero sí se puede encontrar de pronto en el mismo documento, es que estoy bajo la influencia de ese hechizo, ¿no? Entonces, ahí también ese es un elemento que habría que considerar mucho, porque yo creo que sí varía bastante de caso a caso. Ahora, para tratar de ejemplificar les voy a contar un poquito del caso, este caso atípico que les decía que inició porque el alcalde mayor toma las riendas de la investigación y dice, a ver, yo voy a tomar la declaración y me encarcelan a todo el mundo y etcétera. Y realmente fue bastante genial. Pero este caso es contra Catalina y Paula Guerrero, son denunciadas por Antonia de Chávez, que era una española, y ella solicitó la intervención de las autoridades porque se sentía maleficiada, dijo que tanto Catalina Guerrero como Paula tenían fama de hechiceras en el pueblo y que querían dañarla porque Paula había sostenido una ilícita amistad con Juan Villalobos, que era su esposo. Entonces, bueno, este es el motivo inicial de la consulta. Aquí, conforme van avanzando las declaraciones, que bueno, esta es una denuncia, nunca fue un proceso, pero conforme fueron avanzando las declaraciones, resultó envuelto también aquí Francisco Diego, que era un indio del pueblo, ¿no? Del pueblo de Actopa, del barrio de las Sabanillas.
Entonces, bueno, aquí en el caso de Antonia de Chávez, ella aseguró desde el principio que estaba siendo maleficiada. Ahora, los síntomas que ella reconocía en esto es bastante sugerentes, les decía, tiene que ver con la imposibilidad de las relaciones sexuales en un principio. Por ejemplo, aquí les voy a leer un cachito. Dice, desde el inicio de sus malestares tuvo ardores desde el nacimiento de las ingles hasta las partes ocultas, con continuo sudor. Y según se explica, parece que se le quieren salir los huesos, que las piernas desea mudarlas de la postura de una sobre otra, pero a que así que intenta hacerlo para sentir alivio le es imposible. No puede más que por un instante muy momentáneo moverlas y este siente que parece que les tiran desde las ingles los nervios de su nacimiento, que aunque anda es con tanto dolor que según explica tiene casi juntas las piernas y por eso le es muy imposible seguir andando. Ese es uno de los primeros que ella determina como que es una dolencia atípica. Ahora, aquí lo interesante de este caso, además de que el alcalde mayor toma las riendas de la investigación, es que tenemos la declaración de un médico. Esto no siempre pasa en los casos, ¿no? O sea, no siempre tenemos a un profesional de la medicina declarando. En este caso, mandan a llamar a don Blas Valadez, que era español, de 40 años, vecino de Ixmiquilpan, y él dijo que, bueno, declaró ser facultativo en el arte de la cirugía. Y él dice, reconoció que dicha Antonia se queja generalmente de dolores en todo el cuerpo, empezando desde la cabeza hasta las piernas, con unos dolores tan sumamente agudos que la dejan sin movimiento alguno. Y aunque se le han aplicado todas aquellas medicinas anexas a la enfermedad que comprendía podía tener, no habían hecho efecto alguno. Antes bien le habían acrecentado los dolores. Cuando ella se quejó de dolor en el útero, el que declara le instó se dejara ver. Y habiéndolo ejecutado, halló unas ulcerillas ciegas, los nervios que abrazan el hueso pubis y luego de la parte mayor de las piernas sumamente tirantes, que son los que le impiden todo movimiento. También atendió el útero y halló en él una cosa tan rara que nunca ha experimentado ni visto, como es que abriendo los labios de dicho útero vio en la parte interna tenerla toda llena de vello, lo que el que declara le pareció no ser cosa natural, por ejemplo. Entonces él está diciendo esto, quién sabe qué es, pero definitivamente enfermedad natural no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, después de que involucran a Francisco Diego, el alcalde mayor que estaba llevando la declaración manda encarcelar a todo el mundo, secuestra bienes y después le avisa a la Inquisición. En ese punto la Inquisición le dice, a ver, no, primero me sueltas a todo el mundo, después el indio tiene que ser juzgado por el Tribunal Eclesiástico Ordinario y le regresan los bienes. Pero bueno, en el medio del secuestro de bienes nos enteramos de que Francisco Diego además era mayordomo de una de las cofradías más importantes de la zona, que era de San Antonio, ¿no? En el barrio de las Sabanillas, porque tenía él un montón de objetos litúrgicos. Resultaba que a él acudían tanto españoles como indios y mestizos, porque también hacía conjuraciones de temporal, protegía los bienes, desencantó una mina de un español, o sea que él sí tenía como un espectro bastante amplio, ¿no? Pero bueno, los sueltan a todos y lo más interesante aquí sería tal vez al final, que después de todo, de revisar todas las declaraciones y las diligencias que el alcalde mayor había levantado, dicen los inquisidores, a ver, que le soliciten al cura de Ixmiquilpan que procure desengañar por medio de sermones y pláticas a sus feligreses de los muchos errores y preocupaciones que suelen padecer las gentes en puntos de maleficios, sortilegios y curaciones. Y eso es todo, ahí termina el caso. O sea, decir, bueno, ahí, que dejen de creer que todo lo que parece extraño es sobrenatural, ¿no? Y entonces desestima por completo el caso, no sin antes, pues, una reprimenda al alcalde mayor por estar usurpando las funciones del inquisidor. Entonces yo no sé si ahí queda tal vez un poco más, pero bueno, eso es lo que generalmente encontramos. Cuando dice maleficios, que hay alguna afección, ¿no? O sea, más maleficiados que yo ya estoy padeciendo algo, pero en medio del caso generalmente sí vamos a encontrar que dicen de manera alterna y realmente sin una diferenciación clara entre sí, hechizo y maleficio. Sería por mi parte. Gracias. Doctora Cecilia. Y gracias. Sí, estoy de acuerdo. Casi siempre funcionan como sinónimos. Si pensamos en esta distinción que yo hacía al principio de la bruja como adoradora del demonio, apóstata, mala, y la hechicera como un oficio más cercano al fraude, digamos, al embuste, podríamos pensar que las brujas hacen maleficios, cosas, es decir, provocar un mal al prójimo, y las hechiceras hacen hechizos, es decir,
cosas hechas con las manos que provocan algún efecto. Esta distinción yo la he estado buscando en algún autor y no la encuentro, pero podría ser. Lo que pasa es que se vuelven a encimar las cosas. Ahorita yo suscribo perfectamente lo que dice Araceli, que deberíamos hacer un libro donde distingamos eso, y pensaba que debería parecerse a estas cosas que aparecen en todas las series policíacas, de un tablero con todas las cosas y los hilitos que las van conformando, porque se enciman cosas. Lo que estaba diciendo Araceli a la acusada y a sus amigas, eso es un elemento importantísimo para definir la brujería, porque una de las cosas más características de la bruja que no tiene la hechicera es todo lo que tiene que ver con el aquelarre, con el sábado. Entonces, que además eso es lo que hacía que los inquisidores se pusieran en atención a eso. No es lo mismo una hechicera que trabaja por su cuenta, probablemente embustera, fraudulenta, que lo único que hace es engañar a los crédulos y sacarles dinero, que una bruja adoradora de Satán que se reúne con otras. Eso ya es crimen organizado, pues. O sea, no es elemental. Esa distinción sí la tenían los teólogos. Ahora, los inquisidores, ¿por qué no siguieron con ese caso que comenta Araceli? Ha habido muchas explicaciones. Digo, desde luego, después de el famoso caso de las brujas de Zugarramurdi, la Inquisición española tomó una distancia en la credulidad sobre el asunto de la brujería, muy importante, y de alguna manera la Inquisición novohispana también. O sea, nunca se quemó una bruja en la Nueva España, en realidad no les creían. Pero otra explicación que han dado varios autores, que a mí me parece bastante lógica, es que ¿para qué vas a agarrar una bruja, seguirle un proceso, trabajarle todo cuando lo que le vas a confiscar es casi nada? Las brujas, por definición, son más pobres que las ratas. Mejor agarras a un buen judío que tenga unas minas y igual le sacas más. Entonces, la verdad es que no, entre que no les creían, que ya había toda una postura escéptica por parte de la Inquisición novohispana, pero además simplemente no les interesaba, cosa que es lo que decía, no es una lástima que no las hayan condenado, pero es una lástima que no las hayan seguido interrogando hasta para saber más cosas. Les decía, bueno, pues ya vete, está bien. Gracias, doctora. Doctora Araceli. Sí, pues coincido con mis compañeras y me estoy acordando ahorita de un caso de una mulata, ay, creo que es por el norte Jalisco, que fue acusada de hechicera por los familiares del amante de la mulata, ¿sí? Que era una mujer muy sensual, que había tenido incluso como amante un comisario inquisitorial, o sea, no es cosa de nada, ¿no? Y bueno, finalmente, dentro de los varios amantes que tiene, todos de alta jerarquía, está este hombre, ay, tenía un cargo oficial y hace su testamento a favor de la mulata. Entonces, la familia la denuncia como hechicera para quitarla del medio. Y no recuerdo, es que no recuerdo si dice que hace, sí, dice que hace hechizos, pero maleficios casi no me lo he encontrado. En fin, pero el caso es que, pues fue procesada por la Inquisición. Ella se defiende porque además de bonita, sensual, era inteligente, ¿no? Y le responde a los inquisidores algo así como, ¿los hechizos? ¿Cuáles hechizos? El hechizo lo tengo entre las piernas, ¿no? Y la liberan. Entonces ella regresa, ¿no? Al lugar donde ha sido estigmatizada por la familia de su amante, y bueno, ya no sabemos nada de ella, pero es un caso maravilloso de cómo una mulata logra defenderse y salvar la Inquisición y los inquisidores de saber que la estaban acusando de algo que no tenía que ver con la brujería, sino como ella lo dice, de, 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 de su sensualidad, de su sexo, ¿no? Entonces,
la palabra que yo más me encuentro es la de hechizo, e incluso se cuestiona cuándo es hechizo y cuándo no, ¿no? Y gracias a eso, la mulata fue liberada. Súper interesante todos los casos. Bueno, y es que, a mí me surgen preguntas, pero no me voy a salir del guión. Además, porque ya estamos casi sobre la hora. Digo, como empezamos con unos minutitos después, tenemos unos minutitos todavía, pero quisiera darle entrada a comentarios. Sí tenemos comentarios en redes de quienes nos han estado escuchando. En principio, respecto a las fuentes, Marco Antonio Molina comenta. Una fuente muy importante es también la publicación de María Águeda Méndez, el catálogo de textos marginados novohispanos publicado por el Colegio de México. Sí, eso menciona Marco Perdón, Antonio interrumpa, Molina. y está Sí, no, claro. además ya en línea el catálogo, Ah, lo súper. cual lo hace mucho más accesible, sí. Ay, gracias por el comentario. Para quien tenga curiosidad que lo busque, repito, voy a repetir el título para quienes nos están sintonizando. Bueno, en teoría debe estar en los comentarios, pero dice que, bueno, es el catálogo de textos marginados de María Águeda Méndez, para que lo busquen en línea. Luego, también Andrés Abismael comenta. Gracias por compartirnos tan fascinante charla. Llegué un poco después de que comenzó. Pero mi pregunta, espero que mi pregunta no esté desfasada. Si han encontrado información acerca del uso de enteógenos o plantas alucinógenas en la práctica de la hechicería y la brujería en sus investigaciones, ¿cómo se da esta relación? Si hay una relación entre esto. Y, ah, esa, y por último, no sé si enunciarlas todas y vamos por partes o... Sí, sí, primero respondemos esta y ahorita leo la otra pregunta. No sé si alguien quiera comentar sobre esto, el uso de plantas. Doctora Cecilia, gracias. Sí, muchísimo, muchísimo. Sobre todo, digo, y también porque también viene de la tradición española, que se decía que las brujas pues consumían mandrágora y beleño y no sé qué, pero muchas de las brujas y hechiceras aquí se relacionan de entrada con el peyote. Ujú. Aparece el peyote una y otra vez. Que ya estaba prohibido por la Inquisición. Estaba prohibido más bien por cosas que tienen que ver con idolatría, pero enseguida se junta con cosas que tienen que ver con brujería y hechicería. Esa es la principal planta. Hay otra planta que aparece con mucha frecuencia que ningún investigador ha podido definir exactamente qué es, que es el puyomate. Unos dicen que es una raíz, otros que es una flor, otros así, y depende del... Yo lo que creo es que era algo tan común que los inquisidores no lo describían porque sabían qué era, y ahora nosotros no podemos saber exactamente qué es el puyomate, pero que tenía ciertos poderes un poco como la mandrágora, al parecer tenía cierta forma semi-humana y sirve sobre todo para atracción o para repulsión. Pero desde luego que usan sobre todo eso, el peyote y la rosa María, que también ahí hay una discusión si la rosa María es peyote hembra o es marihuana. Hay varias fuentes que dicen esto sin saber muy claro, pero hay una relación directa, un poco porque eso ya está en el estereotipo de la brujería europea. Gracias, gracias, doctora. ¿Alguien más que quisiera comentar sobre esta pregunta? Sí, Ah, sí, 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 claro. efectivamente, el peyote se consumió mucho, ¿no? Yo siempre digo que dos cosas se consumieron mucho en la época novohispana, el chocolate y el peyote, y los dos por si acaso, ¿no? En la misma mezcla. Eh, Combinado, sí. sí, combinados. Y bueno, me encanta esta anécdota, la he repetido muchas veces, perdón, pero así es. Hubo un franciscano, Fray Diego Muñoz,
que era comisario inquisitorial en el Bajío y en parte de Michoacán. Era un hombre culto, escribió una crónica franciscana, pero cuando le dan el cargo de comisario inquisitorial ya era un hombre viejo, y a pesar de eso se la pasaba investigando, y cuenta Solain Salverro que ya tenía atascados a los inquisidores por la cantidad de información, de cartas que enviaba a la Ciudad de México. Y sobre el peyote estaba muy indignado porque decía, hasta los gachupines que llegan de España son los primeros en ir con los indios, a los indios, porque con esa planta se hacía un acto adivinatorio. Entonces, si tú llegabas a la Nueva España, a un lugar desconocido, sin saber cuál era tu porvenir, pues yo creo que era muy tentador, ¿no? Que te adivinaran el porvenir, recién habías llegado a la Nueva España, ¿no? Entonces él lo denuncia, pero yo creo que él también lo había probado, porque a continuación dice, pero usándolo con buenos fines, no se ven visiones ni alucinaciones, y es muy buena para y es muy bueno para las reumas. Es decir, que incluso a lo mejor se frotó la planta, ¿no? Y hay además un fenómeno que los antropólogos nos pueden decir por qué, que la medicina en particular, en este caso, ese saber, ¿no? Indígena, oculto, incluso censurado, resulta ser muy atractivo, ¿no? Y entonces yo creo que por eso también precisamente los españoles peninsulares eran los que acudían a esta práctica adivinatoria, y en la que se consumía, obviamente, el peyote. Gracias, súper, súper interesante. Leo la siguiente pregunta, no sé si doctora Ania quiere decir algo. Bueno, una rapidísima. Justo yo me lo he encontrado relacionado con casos de adivinación. Nada Ah, más que esta zona, pues parece ser ese individuo como de mucho más amplio espectro, ¿no? Que igual adivina, que más hechizos y a lo mejor también te cura de enfermedades. Entonces, ese es como un conglomerado un poco particular. Pero justo yo creo que lo que menciona ahorita Araceli es que lo que hacía peligroso al peyote, o sea, la difusión de las prácticas. Cuando una práctica se difunde mucho o comienza a crecer, ¿no? Se hace cotidiana, es cuando se censura más. Entonces, yo creo que por ahí venía esto. Y esa parte de la contaminación, ¿no? O sea, de que una idea que a lo mejor, o una práctica que era de origen indio se esté difuminando hacia o difundiendo hacia atrás, hacia otros estamentos, es lo que lo hace todavía más pernicioso. Es una claro, nota. claro, claro. Sí, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, qué emoción. Ah, es que de repente vi muchas preguntas, pero sí, hay más preguntas. Bueno, otra pregunta aquí de Mario Rodríguez. ¿Hay alguna relación entre la magia novohispana y la tradición hermética de corte renacentista que le daba una gran importancia a la magia como una forma de acceder al intelecto divino? ¿Quién se anima a responder? ¿La leo de nuevo, si no? Sí, sí hay una relación entre la magia novohispana y la tradición hermética de corte renacentista que le da una gran importancia a la magia como forma de acceder a lo divino, al intelecto divino. Si habrá una relación Sí, o... no, yo creo que no, Olay. Lo que pasa es que nosotras hemos estado hablando de la magia cotidiana, ¿no? De las recetas, de las hechiceras, de la curandería, es decir, de una magia que está en, en el pueblo, en el común de la gente, Ujú, ¿sí? E incluso entre los más marginados, ¿no? Y ujú. lo que él está preguntando, que además la verdad desconozco, sinceramente, exactamente qué es, está hablando de una magia que implica un saber libresco, y además esto, ¿no? De alcanzar a Dios, en fin, es otra cosa muy, o sea, es magia, pero son eh, dos cosas distintas, ¿no? Lo que los renacentistas podían considerar como magia en los ámbitos intelectuales de la época, entre los humanistas,
y otro, esta magia de la hechicera que le da un remedio a su amiga para curar al hijo enfermo, pero también un remedio para atontar al hombre que desea. En fin, es, digamos, un nivel pues muy, muy popular. Sí, tiene que ver con lo cotidiano, lo que se debe resolver en el momento, ¿no? Y todo esto, a diferencia del otro que podría ser, sí, con más lo que se le llama culto, ¿no? Sí, es como, son tradiciones distintas. Yo también no podría asegurar que tal vez en algún momento no se abreva algo, pero bueno, ya hemos hablado también de que están los manuales, y están los manuales, lo oficialista, lo ortodoxo, lo popular, y que bueno, ahí hay toda esta tensión que los límites no están tan definidos, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más quisiera comentar. Hay más preguntas también. Bueno, otra sería, ¿en Guanajuato saben algo relacionado sobre estos casos de hechicería? Pregunta Sergio Antonio Hernández. Si en Guanajuato hay casos sobre hechicería que ustedes conozcan. Mm, bueno, Pues, sí, están perdón. en Celaya, ¿no? En Ah, Celaya, se han trabajado casos. ujú. Ay, Pablo, tú igual recuerdas de su apellido, que ahorita se Pablo me fue, pero él Pérez. tiene ajá, Pablo. Tiene una tesis de maestría y él recuerdo que dice que ha trabajado más de 100 casos, denuncias, me parece que son todas, pero es un número bastante considerable en lo que va a ser el archivo de Celaya. Sí, Hay un textito de Solange, Inquisición y proceso de cambio social, delitos de hechicería en Celaya en 1614 también. ahí está, para que le echen el ojo y también a las investigaciones de Pablo Pérez, pero olvidé el segundo apellido. Pero sí, debe Eres haber joya. Joya, claro. Pérez Joya, sin duda debe haber algo en línea sobre él, publicado, no estoy segura, pero sí, de que los hay en Celaya, ¿no? Bueno, Em, no, ajá, y también en el archivo que se mencionó hace rato, que está aquí en Morelia, el archivo de Casa de Morelos, que tiene un ramo Inquisición que solo pertenece a lo que se hizo en el Obispado de Michoacán, que Guanajuato pertenecía al obispado, y pues hay muchísimos casos. Todos los que están aquí son del siglo XVIII, pero hay varios casos y hay uno pues muy célebre del que he hablado varias veces, que tiene incluso cosido al expediente un muñequito que la bruja, porque era bruja, porque volaba y tenía sus amigas y hacía cosas muy raras, era bruja, este, que le ponía espinas y no sé qué, entonces es un caso muy célebre que es se procesa en lo que ahora es San Miguel de Allende, en San Miguel el Grande. Pero sí, en esa zona, este archivo tiene varios casos en esta zona que pertenecía al Obispado de Michoacán. cierto. Muchas gracias. Doctora Araceli, ¿sí? Sí, a quien hizo la pregunta, puede entrar al AGN, al Archivo General de la Nación, así, AGN, repositorio, buscar Inquisición, que es muy fácil hacerlo, y poner la palabra Guanajuato y a ver qué encuentra. Sí, exacto, tal cual. Sí, lo bueno es que ya gran parte de estos documentos ya están digitalizados. No todos, pero una muy buena parte. Entonces, a cualquier curioso del tema puede echarle un ojo ahí a la página del archivo. Otra pregunta, ¿los hechizos siempre fueron de carácter oral o los hay escritos? Eso, no sé si alguien quiera responder. La práctica me parece son orales, ¿no? En el momento que se llevan a cabo. Cuando los encontramos escritos es cuando ya vienen las declaraciones ante la Inquisición. Y entonces dice, ¿qué
hechizo. Entonces dije tal y cuáles hechizos. Y bueno, aquí Araceli tiene un trabajo fabuloso y maravilloso sobre los hechizos. Nos puede comentar más al respecto sobre lo que hay, la recopilación y todas las diferencias que ha ido encontrando. Pero en el momento en la práctica también hay que recordar un poco que justo como estas son figuras populares, la mayoría de las veces también no eran letradas, ¿no? Entonces, estos hechizos pues se dicen, ¿no? O sea, en el momento en que se lleva a cabo tanto ya sea el ensalmo, el cocimiento, el muñeco o lo que sea que estén realizando, o incluso se tiren las suertes, ¿no? Para adivinar el porvenir. Gracias, gracias. Yo, Sí, adelante, doctora. sí, yo nunca, bueno, yo sí he encontrado algunos ensalmos escritos, pero muy pocos, y algunas oraciones. Aquí la pregunta ¿son hechizos o no? ¿No? Exacto. Entonces, si lo ponemos como hechicería, pues sí, coincido con Ania que casi todo es oral, salvo me acuerdo de un caso muy bonito, por cierto, de un hombre que tiene algo así como un cargo de notario, escribano, y va a a casa de de un familiar suyo y se da cuenta que esa mujer dicta a un muchacho un conjuro, ¿no? Ahí sí, totalmente hechizo. Y yo no sé por qué él lo copia, pero bueno, lo lleva escrito ante los inquisidores diciendo, ay, que no lo leyó, ¿no? O sea, es con esa trampa, pero es muy raro un caso como ese. Más bien, como lo dice Ania, están escrito porque en las declaraciones la gente recita, ¿no? Y escuché o me sé un conjuro o un hechizo o unas palabras mágicas que dicen así, ¿no? Pero es sobre todo una tradición oral, obviamente. Bien, gracias, doctora Cecilia. Sí, Sí, adelante. de acuerdo, más bien la pregunta es si esos son hechizos o no. O sea, a lo mejor el hechizo ni siquiera tiene que ser algo oral, es algo que se hace. Depende de cómo definamos hechizo. Ahora, sí, igual que ahora, lo que sí circulan son oraciones escritas y el objeto mismo es el mágico. Araceli tiene una colección de cosas que tenían valor en una sociedad iletrada, pero es que no importaba. Lo que importa es traer la oración escrita o el conjuro escrito, porque algunas de esas oraciones, si hacemos, si seguimos a Araceli en esta distinción de cuáles son conjuros y cuáles son oraciones, algunos son conjuros. En ese sentido, que mete figuras malignas, que pide, un poco como el título de esta charla, de con dos te miro, contra este acto, etcétera. Esas cosas aún se pueden comprar en los mercados estampadas, y hay antiguos que están impresos que se vendían, y esos impresos traerlos en el cuerpo como nóminas, pues servían para lograr ciertos fines, entre ellos fines amorosos, pero también como protección. Es decir, hay por abajo también esta cultura escrita, a pesar de que no es para leerse. Sí, sí, coincido. Nada más también quiero decirte que yo que he sido cliente frecuente del mercado de Sonora donde adquiría precisamente esas oraciones impresas que dicen oración, pero que pueden ser conjuro, ¿no? ¿Qué crees? Ya casi no las hay. Sí, acá todavía, ¿eh? Sí? Ah, ok, sí, sí. Sí, aquí, como dice muy bien Cecilia, habría que definir qué es hechizo, ¿no? Entonces, hechizo entonces puede ser no solamente las palabras, sino incluso un objeto, ¿no? Un amuleto, por ejemplo. También es echarle sangre menstrual al chocolate sin pronunciarnos una sola Sí, palabra. claro, claro. También es un hechizo, O el ¿no? peyote también en alguna bebida, ¿no? Sí. Muchas gracias. Hay muchas preguntas, pero la verdad es que ya solo me voy a quedar con dos porque si no, una disculpa. De por sí vamos a continuar con esto. Yo creo que, por ejemplo, esto de oralidad
Es que hay muchísimo que se puede decir y ejemplos, entonces tal vez en el siguiente conversatorio se pueda ahondar un poco más. Ya nada más voy a mencionar dos preguntas, una es muy cortita y una es un poco más larga. Ani Salinas Camargo comenta, hola, ¿qué tan frecuente es encontrar casos como el que comentaron de la muleta en Guadalajara, cuyo interés detrás de la acusación era más bien uno económico? Ese archivo está en el Archivo General de la Nación, o sea, le interesa saber dónde lo puede encontrar también. Sí, muy fácil, lo puedes consultar, claro, en el Archivo General de la Nación. No recuerdo que sea Guadalajara, ¿eh? Es otro lugar. Desafortunadamente no tengo tan buena memoria, pero mira, donde está tratado esto, ese caso es en este libro de Solange Alberó, muy famoso. Creo que allá está además en PDF, que se llama Inquisición y Sociedad en México 1571 1700. Búscalo ahí. Está en se refiere a este caso Solange Alberó. Y es un libro que encuentras en biblioteca, está publicado por el Fondo de Cultura Económica, es decir, creo que no batallarás mucho en encontrarlo. Gracias, gracias. Y por último, que esta es una pregunta breve, pero que yo también me quedé pensando, o sea, cómo se escribe cuyomate? Era cuyomate, ¿verdad? La raíz planta que no... Puyomate, con P. Ah, P-U-Y-O-E-A-T-E. puyo, Puyomate. O P, Puyumate, a veces Puyumate. Puyumate. Ok, ok. Muchísimas gracias. Le da curiosidad a Isis Sahara porque se dedica a las plantas y pues no había escuchado de eso. Ay, si averigua qué planta es, que me avise. Que nos avise, ¿no? Sí. Muchas gracias, gracias. Yo creo que por el momento hasta ahí lo dejamos. Hay algunas preguntas más, pero estoy segura de que, bueno, por ejemplo, lo de oralidad, todo esto, y vamos a seguir conversando posteriormente. Todavía hay mucho que decir sobre prácticas mágicas de siglos XVII, XVIII. Pues agradezco mucho a quienes sintonizaron en línea y que participaron, que comentaron sus dudas y sus comentarios. Y agradezco mucho de nuevo, una vez más, a las doctoras Araceli Campos, Cecilia López, Ania González, por esta charla tan amena y que pues sí, uno se queda como maravillado con todo esto y surgen más preguntas y más y más. Pero bueno. Por el momento tendremos que dejarlo ahí. Y bueno, hay que estar al pendientes para el siguiente conversatorio, que bueno, ya ahorita como que hemos estado hablando de que va a haber otro, ¿no? Que es lo que he estado anunciando desde el principio. Y pues bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho y que tengan bonita noche. Gracias a todos. Gracias, Muchas gracias. gracias.